Hola amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a hablar de energías de átomos tratados como un sistema fermiónico con interacción nuclear y coulombica. ¿Ok? Esto es algo que tiene que ver con el campo de la química cuántica. ¿Qué es la química cuántica? Pues la química cuántica no es más que una aplicación de la física cuántica a la química. Algunos de ustedes habrán escuchado sobre física cuántica. Por ejemplo, ¿qué es el gato de Schrödinger? La ecuación de Schrödinger, la función de onda, la dualidad onda-partícula, que en ocasiones es conveniente tratar a un ente de materia como algo sólido, algo puntual, es decir, una partícula, o en otras ocasiones nos conviene tratarlo como una función de onda, ¿ok? Algo que tiene una frecuencia, etcétera, etcétera. Algunos de ustedes habrán escuchado entonces sobre física cuántica en bachillerato, en secundaria, o quizás en sus ingenierías o en la licenciatura que estén estudiando. Pero quizás muy pocos de ustedes o casi nadie habrá escuchado sobre lo que es la química cuántica, ¿ok? De hecho, me pasó a mí que yo estudiando física jamás escuché sobre la química cuántica. Quiero pensar que debido a que la formación de mis profesores pues era puramente eran físicos o bien matemáticos, y la física que ellos hacían no tenía que ver tanto con física molecular, sino más bien con física de partículas, física de altas energías, física matemática, ¿ok? O quizás nunca lo mencionaron. Bueno, este tema en particular lo traté como parte de mi formación de doctorado, y para ello pienso primeramente justificar por qué este tema es importante. Es decir, átomos tratados como un sistema de fermiones. El electrón es un fermión. Los protones y neutrones en el núcleo son fermiones. Entonces, en sí, el átomo es un conjunto de fermiones, ¿ok? Que interaccionan de diferente forma. Por ejemplo, protones y neutrones interaccionan de forma nuclear y electrones con protones de forma coulombica. O, siendo un poquito menos explícito, los electrones con el núcleo interaccionan de forma coulombica, ¿ok? La interacción nuclear ocurre meramente dentro del núcleo entre protones y neutrones. Dos protones interaccionan entre sí por medio de una nueva fuerza conocida como la fuerza fuerte, que es una de las 4 fuerzas fundamentales. Pero también dos neutrones entre sí tienden a estar juntitos debido a una interacción nuclear, una interacción que no involucra carga. Recuerden que los neutrones son eléctricamente neutros. Los constituyentes de los neutrones, sus quarks, sí tienen carga, pero cuando sumamos la carga de estos resulta ser cero. Por lo tanto, el neutrón tiene carga neutra. De ahí su nombre, ¿ok? Dos neutrones se sientan entre sí, interaccionan entre sí, pero también un neutrón interacciona con un protón, ¿ok? Entonces, el núcleo es posible o está definido debido a una interacción nuclear, ¿ok? Entonces, resumiendo, un átomo es un conjunto de fermiones donde protones y neutrones interaccionan de forma nuclear y electrones con protones de forma coulombica, ¿ok? De esa manera entonces creo que queda un poco más claro este tema, que tiene que ver con un proyecto de investigación dentro de la química cuántica. Después de ello quiero después de mencionar esto quiero que quizás algunos de ustedes se motiven a conocer un poquito más de la química. Esa es la intención detrás de este video, ¿sales? Que conozcan un poquito más de lo que hay dentro de la química, en particular una química teórica que utiliza la física,
pero que también utiliza los métodos numéricos, la parte de programación, las ciencias computacionales, ¿ok? Dentro de la química cuántica se utilizan diferentes áreas para obtener un producto que puede ser quizás beneficio para la sociedad, ¿ok? Entonces, para ello primeramente les voy a decir la justificación detrás de lo que les acabo de decir, de ese átomo tratado como un conjunto de fermiones con sus interacciones. Resulta que existe ya ciertos modelos dentro de la química cuántica, y uno de ellos es APMO, que se refiere a orbitales para cualquier partícula, orbitales moleculares para cualquier partícula, ¿ok? Por sus siglas en inglés. En particular, esta teoría que ustedes la pueden encontrar, pueden googlear y pueden encontrar, le ponen APMO o le ponen esta definición en inglés, o esto que encontramos, a Generalized Antiparticle Propagator Theory, bla bla bla, lo ponen en Google y van a encontrar esa información. O bien pueden poner el nombre de quien fue mi asesor, de quien dirigió este proyecto de investigación, el doctor Roberto Flores Moreno, de la Universidad de Guadalajara, y van a encontrar un montón de investigación que tiene que ver sobre química cuántica. Él es un químico cuántico, un doctor en química cuántica, egresado del CIMBESTAB, ¿ok? Entonces, mi asesor, el doctor Roberto, en compañía del doctor Andrés Reyes y sus estudiantes en ese entonces, pues desarrollaron este esquema que es APMO, en el que es posible trabajar con la distribución de densidad de partículas más allá a la de los electrones. Recuerden que los electrones dentro de la física cuántica forman orbitales. No es posible conocer la posición y la velocidad de una partícula al mismo instante. Principio de exclusión de Pauli, algo fundamental dentro de la física cuántica. Entonces, los electrones forman orbitales, zonas donde es posible localizar a esos electrones. Bueno, pues estos cuates, mi asesor y sus compañeros de trabajo, desarrollaron esta técnica donde es posible trabajar con orbitales de muones, que son partículas que por ahí aparecen dentro de la física, que tienen que ver con cuestiones también relativistas, con positrones, ¿okay? Que son electrones positivos, ¿okay? Electrones son partículas con carga positiva, es la antipartícula del electrón, con iones H+, protones básicamente, pero fuera del núcleo, ¿okay? Aquí en la imagen que ustedes ven, en esta tenemos el ácido butanoico, y esta pelotita en rojo corresponde a un orbital de un protón de este sistema. De esa manera, cuando nosotros consideramos que los protones de los sistemas moleculares pueden vivir dentro de una distribución de probabilidad, es decir, pueden generar una densidad o bien un orbital, le metemos un efecto de relajación al sistema, y la idea es que estamos mejorando la física y química de ese sistema. Es decir, normalmente los sistemas moleculares son muy rígidos, ¿sí? Están ahí con un cierto ángulo, pero dentro de la química cuántica existe algo que se llama la aproximación Bohr-Oppenheimer, donde ciertas partículas pueden ser consideradas que se mueven dentro de un campo eléctrico generado por otras partículas más pesadas. En otras palabras, los núcleos más grandes, los átomos más pesados, los núcleos de esos átomos son fijos, y los núcleos más pequeñitos, en particular protones, ¿okay? Pueden ser considerados como que tienen cierto movimiento, pueden vivir en cierta región. Entonces eso lleva a que tengamos una distribución de probabilidad u orbital de protón, y eso es lo que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Bueno, de esto pueden encontrar información
en este primer artículo que les muestro aquí del 2012. ¿Ok? Ustedes lo buscan en Google, le pueden poner Google, Scholar Google, ¿ok? Y pueden hacer sus búsquedas un poquito más acertadas, ¿sales? Si usamos el Google normal, pues les va a dar un montón de cosas y cosas que no tienen que ver con ciencia, sino que puede ser hasta pseudociencia. Entonces váyanse al Google Escolar y pongan esos autores y claramente les va a llevar a las publicaciones de estos autores y pueden buscar entre estas este artículo. ¿Ok? Lo siguiente que ustedes ven aquí como una donita, esto es una molécula de agua y es algo que empecé a trabajar con mi asesor dentro de su grupo de investigación y esto tiene que ver también con ACMO, donde lo que está en amarillo son los hidrógenos, es la distribución de probabilidad de los hidrógenos y como son más ligeritos pues los tratamos así como una densidad y el oxígeno pues está ahí como una partícula puntual. Esto es una imagen, una foto tomada al sistema, pero la idea es que es una pelota esférica, ¿sí? Una densidad esférica amarilla y dentro está el protón. Por ahí hicimos algunos cálculos y es algo que por ahí estoy pensando en alguna continuación de este proyecto y que también mi asesor sigue trabajando en ello. ¿Ok? Entonces son de las cosas que podemos hacer dentro de la química. Si ven, estamos utilizando sistemas químicos, ácidos, por ejemplo, esta parte del ácido butanoico y sus orbitales, pues podemos conocer cuál de los protones es más fácil que se libere, entonces cuál va a interaccionar con el otro sistema o qué tan ácido es un sistema, etcétera, etcétera. ¿Sales? Ese asunto del pH y la acidez pues tiene que ver con la liberación de protones, ¿ok? Que son cargas al final de cuentas. Bien, entonces dentro de la química pues tenemos esto, el ACMO. Es posible trabajar con distribuciones de probabilidad de diferentes partículas. ¿Qué más? Pues resulta que el núcleo no es un objeto puntual. En estos cálculos que yo les estoy mostrando aquí, que son cálculos avanzados con códigos cuánticos avanzados, los núcleos son objetos puntuales. Obedecen la ley de Coulomb. Electrones con núcleo es la única interacción. Electrones con núcleo. A pesar de que podemos asignarle ahí una cierta relajación a esos núcleos de los hidrógenos, pues son objetos puntuales. ¿Chales? Entonces, los núcleos no son objetos puntuales. Existen evidencia teórica y experimental, y en particular para elementos muy pesados, los núcleos tienen cierta deformación. Tienen forma tipo pera, tipo elipsoide, etcétera, etcétera. Entonces, es posible meterle más información a estos códigos cuánticos, es decir, más física a estos códigos cuánticos, si consideramos los núcleos como no objetos puntuales, sino como objetos extendidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan bueno es esto? Resulta que los códigos que ya existen funcionan, y funcionan porque la química ocurre a nivel de electrones de valencia. Los núcleos están sumamente alejados, los electrones y los núcleos están sumamente electrados. Del orden, un femtómetro es igual a 52,918. Un Bohr es igual a 52,918 femtómetros. Vean ese numerote. Entonces, si consideramos que la química ocurre a nivel de electrones de valencia, pues resulta que en esencia un núcleo puede
tratarse como un objeto puntual dentro de los cálculos cuánticos de la química cuántica. Pero, ¿qué pasa con aquellos sistemas que involucran estos núcleos que tienen esas deformaciones? ¿O qué pasa con los electrones del core? Los electrones del core son los electrones que interaccionan en mayor medida con el núcleo. Habrá una pequeña respuesta de la forma del núcleo que afecte, por ejemplo, las energías de ionización o las afinidades electrónicas de estos electrones del core. ¿Ok? Eso es algo que nos podemos preguntar dentro de la física cuántica. ¿Ok? Ahora, existe evidencia, resulta que existen trabajos que ya lo han planteado. Ya hay trabajos donde alguien se preguntó si la forma de un núcleo afectaba. Y por ejemplo, Dirk Andrae, Bischer y Dial, por aquí están sus artículos. Ellos, en particular Bischer y Dial, hicieron este artículo donde reportan energías Hartree-Fock de sistemas electrónicos que varían con respecto a un sistema de núcleo finito. Este FNC es el caso de un núcleo finito. Entonces ellos consideraron cálculos en átomos y calcularon su energía de Hartree-Fock. Esto de Hartree-Fock tiene que ver con un esquema que hay dentro de la química cuántica para encontrar energías donde el que la función de onda se aproxima como un determinante de Slater. Es decir, son nociones un poquito muy extendidas para mencionarlas en este video, que ya más adelante, cuando les hable un poquito más sobre matemáticas de este proyecto, les aclararé un poquito la idea detrás de esto del determinante de Slater. Pero quédense con la idea de que el asunto de Hartree-Fock es un esquema que se utiliza dentro de la física también, física molecular, pero en particular de la química cuántica o química teórica, donde se puede encontrar de forma aproximada las energías de sistemas con muchos electrones. ¿Ok? Recuerden que nos enseñan a resolver la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, y el átomo de hidrógeno tiene un electrón. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un sistema de dos electrones? Pues resulta que existe una aproximación por ahí para el átomo de helio. Pero ¿qué pasa cuando tiene 3, 4, 5, 6, bla bla bla? Eso ya no tiene una solución, como se dice, una solución cerrada. No existe una fórmula, y entonces resulta que hay personas que aparecen ahí en la historia, que es Hartree y Fock. Son dos personas, ya son metros, y se le llama Hartree-Fock, donde es posible hacer este tipo de cálculos. Ellos se encontraron utilizando tres modelos de núcleo extendido, de un núcleo no puntual, que es el modelo de la esfera uniforme, el modelo tipo Fermi, y el modelo gaussiano, donde utilizan funciones gaussianas, donde por ejemplo, para el átomo con Z igual a 1, es decir, un protón, pues se encuentran que hay ven que se reportan un montón de dígitos, y hay un pequeño cambio en el último dígito, 6, 6, 6, y acá hay un 7. Es decir, la energía para un objeto extendido es ligeramente mayor. Y si pasamos al átomo de helio con Z igual a 2, pues vemos que ahora aparecen una diferencia en 2 dígitos. ¿Sí? Y si nos vamos a objetos, a núcleos de átomos mucho más pesados, por ejemplo a este 101, pues vean que básicamente todas las cifras decimales tienen una variación. Entonces, el considerar el núcleo un objeto extendido tiene una contribución en las energías de Hartree-Fock. ¿Sí? Sí, tiene
hay un cambio en esas energías respecto a si lo consideramos que simplemente es un objeto puntual. Entonces cambia la química, ¿ok? Podemos tratar este asunto si podemos trabajar con un objeto, con un átomo que tenga un objeto extendido, en particular tratando al átomo como un sistema de fermiones interactuantes, pues podemos trabajar, por ejemplo, con los isótopos. Normalmente encontramos que en los libros dicen que la química de los isótopos es la misma, no importa cuántos neutrones tenga ese átomo, ¿sales? Del mismo elemento. Pero aquí estamos viendo que si le metemos más en neutrones, cambia la forma de ese núcleo, porque hay una redistribución de cargas de protones y de fuerzas, y por lo tanto cambian las energías de Hartree-Fock. Y esto es solamente un ejemplo que nos indica que la química cambia. Si cambian las energías de Hartree-Fock, es como la que es la energía del sistema, cambian estas energías, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejamos este primer video. Espero que les haya llamado la atención, que algunos de ustedes por ahí investiguen qué es la química cuántica. Por ejemplo, qué investigadores hay en México que hacen química cuántica, etcétera, etcétera. Y en unos siguientes videos yo les iré platicando un poquito más sobre el tema, sobre la propuesta matemática, que es la metodología, que es cómo vamos a hacer los cálculos, un poquito más les voy a hablar un poquito sobre las matemáticas que aparecen a grosso modo. Ya más adelante, al final de estos videos, por ahí les incluiré una referencia, un PDF de este trabajo que desarrollé dentro de mi doctorado. Bueno, hasta aquí les dejo este video. Me da gusto de nuevo estar con ustedes y nos vemos en un siguiente. Hasta luego.